El día de hoy, 16 de abril, es la víspera de una fecha importante, la creación del Estado de Morelos. Con todo este tema de las vacaciones, los incendios, la Semana Santa, pues poco se ha hablado de parte de las autoridades de este importante día para nuestra entidad. Por ello nosotros no perdemos de vista el tema y hemos invitado al director del Instituto Estatal de Documentación y Archivo General del Estado de Morelos, Julián Vences Camacho, para hablar de este tema, aniversario de la creación del Estado de Morelos, erigido un 17 de abril de 1869. Así es que, Julián, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Evaristo. No estuviste tú entre los fundadores, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, cuéntanos, 17 de abril, ¿qué situación, qué fecha tan importante para los morelenses? Danos un contexto de este territorio en aquellos tiempos, ¿a quién pertenecía? Al Estado de México. Al Estado de México. Pertenecíamos al Estado de México, un estado extensamente expandido a lo largo, casi estaba a punto de abarcar los dos océanos. ¿Ah, caray? Sí, porque llegaba hasta Tula. De lado a lado. Hasta Tula. Del Golfo de México al Pacífico. Sí, y hasta Acapulco. Oh. Ahí, hasta allá abarcaba. Pero, pues al presidente Benito Juárez le preocupaba ese poderoso Estado de México. Sí, ¿cómo no? Sí. Sin embargo, los antecedentes de la creación de este Estado, pues vienen de mucho más atrás de Juárez. El antecedente más remoto que conocemos es de que en 1841, don Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez, los líderes de la Revolución de Ayutla, pretendieron anexar Cuautla y Cuernavaca, esos grandes distritos, al estado de Guerrero. Desde ahí viene ya, ese es el antecedente más remoto. Esa visión, sí. ¿Sí? Hubo diferentes factores que intervinieron en lo que ahora es el Estado. Sin duda alguna, el más trascendente, digamos el que puso ya los cimientos definitivos, fue la creación del tercer distrito militar en 1862 por Benito Juárez. ¿Para qué? Para hacer frente de una mejor manera a la invasión francesa. Ok. El tercer distrito militar comprende esos distritos de Cuernavaca, Jonacatepec y Cuautla, lo que hoy es el Estado de Morelos, pues. Ese distrito en el que fue dividido el Estado de México implicaba elegir un gobernador militar, ¿sí? Todavía estábamos en esos tiempos, ¿verdad? Sí. Del dominio militar. Entonces el gobernador militar electo fue Francisco Leiva. Primer gobernador del Estado de Morelos. En años también anteriores ya se había discutido el tema. En 1856, en junio, cuando se estaba debatiendo en el Congreso de la Unión la nueva Constitución de 1857, se abordó el tema y otra vez hubo propuestas de anexar los distritos de Cuautla y Cuernavaca al estado de Guerrero. La iniciativa no prosperó, se fue para atrás, pero llegamos a la fecha que, digamos, es lo que yo le llamo el pilar
fundamental, el cimiento fundamental del hoy actual Estado de Guerrero es la creación de ese tercer distrito militar con su gobernador militar. La creación del Estado de Morelos. Sí, sí. Ahora, esta fecha, pues hay discusión de cuál debe de ser la fecha correcta en que se erige el Estado. ¿Qué pasó entonces el 17 de abril? Bueno, el 17 de abril, Benito Juárez, como presidente de la República, manda el decreto al pueblo. Se lo hace saber al secretario de Gobernación para que lo publique. ¿Sí? El 17 de abril. ¿Y cuál es la otra fecha que comentas? Bueno, el 20 el de 19 y 20. ¿Se publicó? Se publica hasta el 19. ¿Sí? O el 20, según distintas fechas, pero lo fundamental es, fíjate, el 16 de abril se discutió, se puso en la orden del día y se somete. ¿Quieren discutir? Nadie discutió. No hubo discusión, se pasó directo a la votación. No. Hubo 2 votos en contra nada más, 100 y pico de votos por la creación del Estado de Morelos. Lo que procedía en ese momento era mandárselo al presidente de la República para que le hiciera observaciones y lo publicara. Pero en esa sesión deciden, como aquí está presente el secretario de Gobernación, él manifestó que el presidente no tenía ninguna observación que hacer y por eso se le da cauce, ¿no? Como dicen en el Congreso, fast track. Exacto, ¿no? Así fue. Es decir, es un asunto que ya venía tratándose de muy, muy remotamente, muchos años antes. ¿Y tú cuál consideras que sea la fecha? ¿17 de abril o la de otra? Bueno, yo digo que esa es una discusión bizantina para mí. Nos quedamos con el 17. Nos quedamos con la oficial. ¿Cuál es? 17. ¿Por qué lo decidieron así en Morelos? Yo no lo sé, no he encontrado las razones, pero esa es la oficial. Claro. Sin embargo, a mí lo que me parece más importante es que esta fecha o este acontecimiento pasa en gran manera desapercibido. Solamente se conmemora, se festeja o se celebra en la capital, en Cuernavaca. Así es. Con un acto solemne, como debiera ser, en el Congreso, y un homenaje en la Plaza de Armas, y no más. Y ya nos vamos a la casa. Y en el resto del estado no pasa nada. No, y muchos ni saben que el 17 de abril se erigió el estado, ¿verdad? Entonces, nuestra misión, nuestro papel allí ha sido la de divulgar que esa fecha es importante. Claro. Y que debiéramos tomarla, asumirla como un hecho que nos puede dar identidad como morelenses. Así es. De dónde nos podemos agarrar para sentirnos parte de. El sentido de pertenencia es importante. Claro. Entonces nosotros desde octubre del año pasado decidimos crear una revista del Instituto Estatal de Documentación para divulgar los archivos que son los que resguardamos, para divulgar su contenido, para darles difusión, para que se conozca esa historia, y por eso decidimos llamarle a la revista 17 de abril. Perfecto. Entonces hoy llevamos 6 números. Es mensual. Es mensual. Prácticamente es digital porque hemos impreso poquitos ejemplares que no alcanzan para todo el estado. Sí. Danos la dirección para bajarla. Así, 17 de abril la pueden encontrar en
en el Google, ahí le ponen en el buscador y 17 de abril, revista 17 de abril. Y se baja completa. Y se baja completa. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Pues coincidimos con esa visión que tienes de que hay que difundir, socializar más esta fecha importante para el Estado. Ahora, ¿qué has documentado o qué nos puedes decir del ambiente que había en aquel momento en que se erige el Estado de Morelos? ¿Y por qué Morelos? ¿Quién lo sugirió? ¿Quién dijo, pues a él le debemos homenaje a Morelos, que se llame Morelos? Y sobre todo el territorio, que al final quedó un estado chiquito, ¿no? Sí, sin embargo, el debate era álgido, había agitación política. En enero se creó el estado de Hidalgo. Se separó. ¿De ese 69? Sí, de ese mismo año, 3 meses antes. Y aquí, como yo les he dicho, ya venía de muy atrás el asunto, pues ya todo el mundo daba por hecho que eso se iba a hacer. Ya se daba por hecho que 3 meses antes ya se hablaba en los periódicos de aquel entonces de los candidatos posibles. Para el gobernador. Para gobernador. ¿Y quiénes eran? Pues el Francisco Leiva. ¿Contra quién? Pues los de casa, ¿no? Contra Porfirio Díaz, fíjense. Porfirio Díaz estuvo a un tris de ser candidato o gobernador de Morelos. No lo fue pues porque no tenía la bendición de Benito Juárez. Porque pues ya había ciertas reticencias, ¿no? Sí, sí, cómo no. Entonces como que le empezaron a cerrar las puertas. Yo creo que antes que nada esto que pasó en Morelos, digamos como que alimentó esa confrontación que después vendría a desembocar en el plan de Tuxtepec, ¿no? Ya la rebelión abierta de Porfirio Díaz en contra de Juárez porque le cerraba toda posibilidad. Hay un cronista, historiador de Cuernavaca, Carlos Lavín Figueroa, sí, que ha documentado bien los intereses económicos y políticos que Porfirio Díaz tenía en Morelos para ese entonces. Ahí donde hoy es una terminal enorme de autobuses en la selva, allí estaba la fábrica una fábrica de cerveza propiedad de Porfirio Díaz. Uy. ¿Sí? En lo que antes de ser esa central de autobuses fue una hacienda Ocampo, le llaman, la hacienda de los Ocampo, ¿no? Entonces don Porfirio tenía intereses. Y curiosamente, los hacendados de Morelos, que al principio estaban reticentes a la creación del Estado, de separarse del Estado de México, porque veían en Francisco Leiva un enemigo, un peligro, por ser juarista. Sí. ¿Sí? Y cuando ya se empieza a hablar de Porfirio Díaz, pues los hacendados agilizan y promueven y mandan cartas y opinan de que debe crearse el Estado, porque ya tenían su candidato, pero no les resultó. Qué interesante, 56 años. 156 años, muy poco, ¿no? Sí. Realmente son 3, 4 generaciones solamente del estado de Morelos. Somos un estado verdaderamente joven. Sí. Así es que estamos escribiendo la historia y aún pequeño el estado, que son, no recuerdo cuántos kilómetros tiene, pero muy variado, ¿no? Tenemos la zona del norte con su frío y sus características, el sur con su calor, la zona oriente y desde luego la parte histórica de los templos, de los exconventos y desde luego la cuna de la lucha armada de la revolución, ¿no? Sí, Morelos tiene no solamente historia, tiene un papel, a pesar de su tamaño geográfico, ha jugado un papel importante en la historia de este país. México no fuera otro sin los acontecimientos de aquí de Morelos. En el rompimiento del sitio de Cuautla por Morelos, por ejemplo, una gesta heroica de alguna manera,
¿Qué es lo que marca para mí ese acontecimiento? El romper el sitio de Cuautla y a los pocos meses caer apresado y fusilado en Morelos. Pues primero demostró que el ejército realista no era del todo poderoso, que podía ser derrotado, ¿no? Sí, que no le iba a ser tan fácil. Y no tenía formación militar, Morelos, ¿no? Esa es otra. Para que veas. Entonces, si no hubiese pasado ese acontecimiento, definitivamente el país fuera otro. Y luego viene en 1910 la rebelión zapatista, ¿no? Así es. Todo eso contribuyen desde una porción pequeña de territorio a tener una repercusión grande en los destinos de este país. Sin duda ninguna. Ahora, Julián, tú que ya tienes experiencia, has vivido muchas cosas, has visto muchas cosas, muchos gobernadores y hasta has sido parte del sistema político morelense, ¿por qué no somos un estado poderoso? Somos pequeños. Si distribuimos bien el presupuesto, si trabajamos todos, si explotamos las bondades de cada región, pues deberíamos ser un estado que debería estar en mucho mejor lugar, ¿no? Yo digo que sí, nos merecemos, pero pues eso no nos lo van a dar. ¿Pero qué nos detiene? ¿Nosotros mismos? Es que nosotros mismos somos los morelenses, me refiero a los morelenses en general. Hemos sido porque acuérdate que hay una frase que dice que el pueblo tiene el gobernante que se merece. Entonces, nosotros como morelenses no hemos hecho lo suficiente para merecernos un buen gobierno. Estamos apenas queriendo esas señales, pues sí, de que queremos que las cosas se hagan de manera diferente. Nuestra cercanía con la capital de la República, al grado de que hay quienes dicen que nos toman como si fuéramos la delegación o la alcaldía 17. Ajá. Eso nos ha perjudicado, sin duda, porque nos han impuesto desde allá. Pero más allá de eso, el estado de Guerrero también, dicen que Morelos es la colonia más grande del estado de Guerrero, ¿no? Esa es otra de las mucha influencia todavía. Yo creo que estamos poniendo, así como se pusieron los cimientos de la creación del Estado, hoy aquí en Morelos se están poniendo los cimientos de la grandeza de lo que puede ser la grandeza de un Estado. Así es. Con este gobierno esperemos que el paso que lleva no se desvíe, que se siga fortaleciendo y que dure. Exacto, y que la gente participe, ¿no? Exacto. Sin la participación de los ciudadanos no va a ser posible. Pues muchas gracias, Julián, por esta explicación. ¿Mañana qué va a haber? Pues hay el acto oficial. Ya está confirmado. Ya está, digamos, obligado, de cajón, ya está programado. Un día muy difícil, ¿verdad? Sí. Esperemos. Playas. Esperemos que con el tiempo podamos tener este día celebración en todos los municipios. Claro, una semanita, ¿no? En las escuelas, sí. Que haya actividades diversas en torno a esta fecha, conferencias, exposiciones, debates. Eso hace falta. ¿Sí? Que haya una semana cultural con motivo de la elección del Estado, como dice Julián, para apropiarnos de nuestro propio Estado, ¿no? De sentirnos todos unidos por la misma tierra y por nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Pues muchas gracias, Julián. Nuevamente me acabo de acordar, fíjate, del Morelos que hicieron a la entrada como que a la gente no le gustó. Ese Morelos está todo rústico. A ver si la producción tiene las imágenes. Pues mira, yo digo que todos los monumentos o las estatuas o las esculturas que se erigen o que se mandan a hacer, todas son cuestionables. ¿Por qué? Pero unas menos que otras. Sí, todas. Por ejemplo, yo a los caballos en los que han montado a Zapata, perdón la expresión,
pero los veo demasiado nalgones. Uh-huh. Aquí no había esos caballos. En la revolución, los caballos de la revolución eran delgaditos. Eran criollos. Eran criollos, ¿no? Sí. Y por más finos que fueran, pues eran caballos que no tenían nada que ver con los caballos de allá del norte. Sí, no. Entonces a Zapata me lo montan en un caballote de muchas dimensiones, ¿no? Muy fino. Pero pues al final esas obras son creaciones artísticas. Sí, desde luego, se respeta la visión. Aquí ¿Sí? entrevistamos al autor, al escultor, y nos decía, bueno, pues me encargaron esta obra, mira, y la estamos viendo ahí justamente. Sí. A mí me la encargaron, yo tuve esta visión, está apuntando, ¿no?, hacia el estado de Morelos, ¿se entiende? ¿No? Y le hicieron ahí unos accesorios más para que la gente pues también pase a verlo y descanse y todo, pero digo, pues bueno, a la gente pues mucha no le gustó, lo criticaron, en fin. He visto monumentos, yo digo que más horrorosos. Sí. Y de dimensiones increíbles. Por ejemplo, el Morelos de Michoacán, de Janitzio, creo que es en la isla de Janitzio. Ajá. Pues ese hasta se mete la gente por dentro y caminan adentro en su interior y hay un mirador arriba. Pero fue construido por un artista estridente, del estridentismo, aquel famoso. Esa manifestación artística pues era de provocar escándalo, ¿no? Y pues, tiene unas dimensiones que espantan, ¿no? Pero, pues hay para gustos. Sí, como dices, es la visión del artista, ¿no? Pero también, pues, no avisaron ni nada, o sea, de pronto, pum, ya estaba la escultura. De hecho, él lo dijo, ¿no? Que lo tuvo que hacer un tiempo récord. Sí, se veía que, bueno, pues a mí me tocó ir a la inauguración y se ve que les ganó el tiempo. Uh-huh. Todavía ni ponían el pastito y se quedaron ahí los montones de pasto sin acomodar porque, pues órale, apúrale. Fue muy rápido, pero bueno, eso es lo que tenemos y resumiríamos, Julián, no sé si estés de acuerdo en que si somos de Morelos, pues debemos querer a nuestro estado, pugnar porque crezca, señalar lo que no nos gusta, no hacer lo que es incorrecto, colaborar con las autoridades porque este estado puede ser uno de los más importantes de la zona centro del país. Así es, de acuerdo. Y no solamente ahí, a ver qué, ¿no? Patio trasero de la Ciudad de México, ¿no? Y que vengan aquí nomás a disfrutar y se van, no. Tenemos que mantenerlo, tener identidad y que todos tengamos bienestar en este estado. Pues gracias, Julián. ¿Quieres comentar algo más? Gracias a ustedes. Órale, pues, y nos recomiéndanos dónde ver el siguiente, cada cuándo sale la revista. Cada mes, ya le dejé la liga. ¿Pero qué día? Mira, ¿el primer día del mes? No tenemos un día exacto todavía, porque la hemos ido sacando en función de las fechas a conmemorar. Por ejemplo, el pasado número, el 5, lo sacamos el 8 de marzo. ¿Por qué? Por el Día de la Mujer. Correcto, muy bien. Sí, el primer número lo sacamos el 28 de noviembre. La fecha es un poco movible. ¿Por qué lo sacamos el 28 de noviembre? Porque ese día se firmó el Plan de Ayala. Ok, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues ya te veremos aquí en mayo. Mayo lo vamos a sacar el 23. Te esperamos aquí en mayo para hablar de Jojutla como municipio. De Jojutla y de Rubén Jaramillo. Perfecto, aquí te esperamos entonces. Gracias, Julián. Para servirles, buen día.